cuando uno calcula aquí momento. ¿Ya? También demostramos en la misma clase el tema de aquí de que este es en realidad la altura del centro de gravedad para una cuadrada. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando colocamos ahora refuerzo superior? Que es lo que aparece aquí. ¿Ya? Obviamente, bueno, aquí aparece una nueva letra que es como el D', pero en realidad es el mismo recubrimiento, ¿ya? Entonces tanto el recubrimiento arriba como el de abajo, salvo que en el enunciado se diga por algún requisito que abajo tiene más recubrimiento. Por ejemplo, no sé, en el tanque, como quedan vigas de repente, no sé, por el techo, la parte abajo de la viga queda expuesta a todo el tema de la humedad, ¿cierto? Entonces obviamente tiene que tener un poquito más de recubrimiento, no sé, 5 centímetros. Pero esta viga que queda como en la parte de arriba o de repente incrustada como en la misma losa, ya no requiere tanto recubrimiento porque queda como expuesta a la atmósfera, digamos, a la intemperie. Así que ahí puede venir 2 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí tenés de repente algunos requisitos constructivos. Ya en nuestro caso, si en el enunciado lo dicta así, tendrán que trabajar con 2 diferentes, pero no es el caso. Casi siempre ocupamos el mismo recubrimiento para todo. ¿Ya? Algo que no había mencionado, pero por lo regular cuando hablamos de recubrimiento es en todo el primero. Ya tanto en la cara inferior como aquí en los laterales. También puede ser que por algún requerimiento de arquitectura o de diseño tengan recubrimientos diferentes, lo mismo que le estaba explicando. ¿Ya? ¿Qué se le ocurre que va a cambiar acá? Aquí, bueno, más o menos suena un poco la respuesta. El tema es que ahora de nuestra ecuación anterior aparece un esfuerzo adicional que es una compresión debido al acero que está arriba. ¿Ya? Recuerden que aquí el eje neutro te corta una parte del elemento, es decir, todo lo que está de aquí hacia arriba va a estar en compresión y de aquí hacia abajo en retracción. Entonces aparecen algunos, bueno, una que aparece en la deformación que ya la conocíamos, que es del acero de tracción, el hormigón de compresión, y aquí entre medio va a aparecer una compresión del acero que está trabajando aquí entre medio. ¿Ya? Entonces obviamente uno podría trabajar siempre con la ecuación lo más genérica posible, pero ya van entendiendo el porqué. Aquí por ejemplo aparece una pequeña comparativa de qué es lo que pasa cuando la viga está con un acero de compresión, donde dice esta línea roja, mientras la viga está sin acero de compresión. ¿Ya? Obviamente las resistencias a la tracción total aumentan. Ya, por eso que les mencionaba que en el caso anterior, cuando vimos que tenía, no sé, 50 toneladas, si mal no me equivoco, el valor que le puse, necesitaba, no sé, casi el doble del acero, digamos, a máximo para que esto fluyera. El tema es que, claro, como no me estaba dando, porque efectivamente había mucha compresión arriba, al colocarle la barra de compresión, la curva cambia y automáticamente la barra inferior fluye, tiene como varios efectos. ¿Ya? Aquí también sale como anotado para después cuando le vean el diapo. El D', que es lo que le hablaba, es la profundidad de las barras negativas que le llaman, que son las que están en la parte superior. El AS' también, que son en este caso las barras negativas o a compresión. La deformación del acero prima, en este caso siempre vamos a conocerla como el prima del de arriba. ¿Ya? De aquí también se puede extender, obviamente, vamos a ir viendo algunos casos. En el sentido de, es decir, vamos a tener un esfuerzo, más o menos esta es la lógica y es lo que sale en mis resúmenes también. Ustedes tienen un esfuerzo y tienen una viga, ¿ya? Si la armadura inferior, por ejemplo, es suficiente para soportar la carga, uno termina diseñando con la armadura inferior, ¿cierto? Y ocupamos las ecuaciones, el A es igual a SFI 0,85, FC' por B, y la ecuación de momento, AS por FI, D menos A medio. ¿Ya? Estoy notando desordenado porque no creo que lo noten, pero para que entiendan. Entonces, si mi armadura inferior es suficiente para soportar su carga solicitante, y obviamente esto queda determinado entre los valores mínimo y máximo, diseñe la viga simplemente con esto, ¿ya? Más allá de que tenga barra. Es lo mismo que les explicaba, uno de repente termina diseñando las vigas y les va a pasar cuando hagan el trabajo semestral. Que van a agarrar la viga, van a calcular el momento, van a ver que la armadura les va a dar entre medio estos rangos o podría ser menor al mínimo y ahí hay algunos requisitos que vamos a ir viendo. Y diseño esto, pero al final la viga cuando la construyen igual lleva armaduras superiores, a eso es lo que voy. Entonces que me dice, pero profe, ¿por qué no incorporamos este aporte a la ecuación? ¿Ya? En general uno no lo hace porque sumarlo, entre comillas, claro,
va a aumentar tu capacidad de momento, entre comillas tenéis como tu factor de seguridad, pero en promedio aumenta entre un 7 a un 10%. Tampoco es así como un exceso de carga al incorporar. En el caso de que la armadura inferior es suficiente para soportar. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces cuando llegué acá? Obviamente les dije que aparecía una carga adicional y una deformación adicional. Entonces, si empezamos a agarrar las ecuaciones que ya vimos, podemos ir jugando con esto y va a aparecer una variable como extra para ir desarrollando los problemas. ¿Ya? Entonces, las vigas doblemente armadas tienen una reacción de zona de hormigón en compresión, ¿ya? Obviamente porque cambia la curva, ¿ya? Y al ir variando la curva, el C o la zona de compresión se empieza a achicar, ¿ya? Que era lo que les explicaba. Si tenemos mucha tracción, probablemente la parte de arriba se va a agrietar muy rápido y podría hasta explotar, de hecho si no está bien armado. Tiene un aumento en la curvatura, acá. Que esta es una relación entre la cuantía, si me equivoco, con la resistencia, como el factor de resistencia de compresión. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos incorporando más acero de compresión, o lo incorporamos como valor ya para resistencia, aumenta bastante. Aumenta tracción en fuerza positiva, ¿ok? Y leve aumento de brazo palanca. Esto se reduce o se traduce en un leve aumento del momento nominal. Sí, y era lo que les explicaba, que ahí el momento nominal crece entre un 7 y un 10%. No algo tan excelente, ¿ya? También sirve para mejorar las deformaciones a largo plazo, ¿ya? Esto también lo vamos a ir viendo al detalle, pero por ahora no es tan importante, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aumento de la ductilidad. Ductilidad se llama como a la capacidad que tiene el elemento para deformarse, ¿ya? Entonces, dependiendo cuánta, ese ρ', no sé si se acuerdan, pero cuando vimos la cuantía yo les explicaba que era el acero en tracción en B por D, ¿cierto? Como la sección de la viga. El ρ' básicamente es similar, pero en este caso con el acero compresión, lo que está arriba. ¿Ya? Entonces, obviamente si es cero es porque no tiene refuerzo de compresión y a medida que empieza a aumentarlo, la viga va a tener mucha más capacidad para irse deformando, ¿ya? Entonces tiene como varias ventajas. Pase. ¿Ya? Y aquí viene la parte importante. ¿Ya? Voy a pasar rápido porque en algún momento pasamos a olvidar. ¿Ya? Lo que ya adelantaba, ¿cierto? Tenemos o mantenemos nuestra acero de tracción, nos aparece nuestro nuevo acero ahora de compresión, y de lo que ya hayamos visto en nuestro diagrama de deformaciones va a aparecer aquí un nuevo término, que es el que está anotado acá, que es como una deformación prima del acero, ¿ya? Pero en este caso en compresión. Y si nos vamos acá al bloque de Whitney, o donde está el diagrama de compresión, sabemos que vamos a tener la armadura de tracción. En este caso ahora aparece una armadura de compresión en la parte alta. Y bueno, el bloque aquí está definido como el A beta 1 por C, ya que va a depender de cuál es el beta 1 según el hormigón que estemos trabajando. La forma más sencilla de trabajar esto es con esta descomposición, ¿ya? Donde lo que yo hago, es decir, de todo mi acero que está aquí abajo, vamos a hacerlo así sencillo, pero no es tan directo. Digamos ya, esta barrita se equipara con la de arriba, es decir, tiene como una ecuación de equilibrio. Es decir, cuánto acero a compresión, yo abajo se lo puedo restar y es como una ecuación de equilibrio aquí que básicamente nada más va a estar ni en los momentos ni en la sumatoria de esfuerzo. Mientras que queda aquí una segunda, o el resto digamos de este equilibrio, donde obviamente, si se fijan, el acero que estaba antes de tracción menos la compresión, y esto está fluyendo. ¿Ya? Entonces aquí volvemos a tener como una viga simplemente armada. ¿Ya? Entonces de acá, por ejemplo, si hiciéramos el equilibrio de fuerzas, por eso les mencionaba, si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, obviamente esas se eliminan, y aquí por ejemplo te quedaría AS menos AS' por FI es igual 0,85 FC' A por B. ¿Ya? Y de hecho aquí podemos despejar nuevamente la
que significa la única variación que tiene es AS por S', FI 0.85 FC' por B. ¿Ya? Entonces no hay mucha diferencia o algo extraño de lo que ya habíamos visto, por eso quería explicar. Ojalá que no vayan quedando con dudas, si tienen dudas en alguna demostración me van preguntando porque vamos a ir reutilizando siempre lo que ya hemos visto. ¿Ya? Y de acá, por ejemplo, si hiciera de nuevo la sumatoria de momento, en este caso creo que le hacen el centro, si no me equivoco, pero más allá de eso, por ejemplo, estas se van a eliminar y te va a quedar el momento nominal a ese. Y este caso es terminal. Según recuerdo, creo que aparece un terminal. Sí. Si me bueno, no me falla, esto está determinado desde aquí abajo, el momento. Entonces, en este caso, claro, cuando sumo el de acá, tengo como un momento 1, por así llamarlo, sería, bueno, el brazo D menos D' por AS' por SI. Cuando calculo de acá, momento nominal 2. Bueno, en este caso lo elimino, pero sería D menos A medios. Y en este caso sería el bloque de aquí arriba, que sería 0.85 FC' por B por A, ¿cierto? Pero pudiese reemplazar este mismo término por lo que está acá. Entonces aquí aparece AS menos AS' por FI. ¿Ya? Y esa es la sumatoria. De ahí aparece todo el término. Es decir, en nuestro mismo momento que teníamos inicialmente en la ecuación anterior, pero ahora tiene el aporte del hacer la compresión arriba. ¿Ya? Como el único detalle. Necesito acordarme bien dónde aparecía, pero está tomado desde aquí abajo. ¿Ya? Así. Voy a dejar ahí unos minutos. Entonces de acá empiezan a aparecer ciertas consideraciones o ciertos requisitos donde bueno, estamos viendo en realidad este caso donde la S y el AS' fluyen. Donde aquí tenemos como un caso A, por así llamarlo, en que si mi cuantía es suficiente para soportar, que era lo primero que hablé cuando partimos la clase, si la cuantía que ya tiene la armadura, la inferior, es suficiente para soportar, recuerden que es AS, armadura de tracción, ya es suficiente para soportar la carga y es menor a la cuantía de balance. Aquí podemos despreciar entonces el aporte el ρ' o el AS', como lo quieran llamar. ¿Ya? Y aquí finalmente esto queda solamente como phi momento nominal mayor o igual al momento último.
¿cierto? Donde la S, bueno, viene de acá. Entonces después tenemos el caso 2 donde, similar a lo que habíamos visto en cátedra, nos da mayor el balance o el máximo, puede ser cualquiera de los términos dependiendo de qué tan restrictivos podemos ser. Y entramos a un segundo análisis, donde ya escribí las ecuaciones. Sí. Y tenemos del diagrama acá de deformaciones. Deformación última, una deformación prima y la deformación de la celda. Ya en este caso, bueno, estoy asumiendo que está fluido, ¿cierto? Entonces aquí sabemos que esto vale C, esto vale D prima y esto vale D. Ya. Y también vamos a asumir que fluye, ¿cierto? Estamos en este caso. Vamos fluido. Acá, también si usamos los triángulos semejantes, vamos a llegar a... voy a agarrar la ecuación de momentos. Multiplico por B por D. Entonces esto me queda a S B por D. Esto sabemos que vale ρ. FI. No lo puedo pasar dividiendo. No lo dejaré. Por B por A que vale C beta 1 y un B por D más AS prima multiplico todo por esto, me quería ρ es igual a 0.35 S prima FI por C, que en este caso el C lo despejo de acá de esta ecuación. C, U, D, esa U más ya. Entonces ese va a quedar está bien. Partición beta 1, partición D, eliminarse con S. Esto me va a quedar beta prima. Ya. Entonces aquí, ordenando todo este término, que ρ 85 FC prima FI por 1 partido en beta 1 más el ρ, ya, donde este es el ρ de balance.
De ahí viene el aumento, digamos, de las cuantías al empezar a considerar la compresión, ¿ya? Y esto te permite, obviamente, armarlo suficientemente abajo hasta soportar las cargas, ¿ya? Anoté esto también por un tema de que vamos a ir descifrando algunas cosas, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, yo aquí asumí que este término estaba fluyendo. Si no hubiese fluido, que es el caso 2 como el que vamos a ver ahora, tengo que trabajar con el S', ¿ya? Entonces tengo que aquí despejarlo de la ecuación y empieza, digamos, la ecuación empieza a crecer un poquito, ¿ya? De acá también se da, por ejemplo, que si yo lo quiero limitar, o sacar cuál es el ρ máximo, en este caso sería 0,75 o el 0,50, va a depender del término que yo les diga que ocupen para los controles. ¿Ya? ¿Tiene la misma ecuación? El despeje sería. Luego, tenemos el caso en que el AS fluye y el acero en compresión no fluye. Aquí te debe ser el caso más recurrente de todas maneras, por un tema del, si se fijan acá, es poca la deformación versus lo que se va a tener que mover la curva para que esto también esté fluyendo. Entonces está como súper limitado esa deformación. Ya, en este caso entonces, de los triángulos semejantes, vamos a tener que el C nuevamente es igual a la deformación de compresión, pero en este caso el D', que es la parte superior de arriba del triangulito, va a ser igual a EU menos S'. ¿Ya? Esta es la balanza. Entonces de acá, obviamente el C, si yo lo quiero despejar, va a quedar como EU. O alternativamente, si ya conocemos LS, esto quedaría tendríamos el escrito de esta forma también. C esa EU, C menos D', esa es. Sí. De acá, ¿se recuerdan la ley de Hooke? S' a S con S'. ¿Ya? Esas son como todas las ecuaciones que se tienen que ir aprendiendo. O recordar de dónde aparece. Y en este caso, cuando no fluye, uno lo que tiene que hacer es ajustar la ecuación de balance. O poner en realidad la ecuación de cuantía. ¿Cómo se hace esto? La forma más sencilla es decir que mi ρ de balance va a ser igual a el mismo ρ de balance que teníamos antes más el ρ', pero en este caso
con un pequeño ajuste. ¿Ya? Donde básicamente si no fluye la parte superior, uno calcula la deformación, calcula la tensión que va a dar, no sé, pues ya no dan 420 o superior, sino que va a dar 430. Y hago la división y este es un factor que es un poquito más grande. ¿Ya? Entonces esto también te da para que esto trabaje más todavía con más acero en la parte inferior. ¿Ya? Yo sé que de repente vamos a ver muchas ecuaciones, pero cuando damos el ejemplo les va a quedar súper claro. Recuerden que este valor siempre tiene que ser menor o igual a la fluencia. ¿Ya? Más que nada como para trabajar como en el rango lineal del elemento. Bueno, cuantito. Lo mismo acá, por ejemplo, si quisiéramos calcular el máximo, recuerden que solamente aplicarle el factor de reducción a la cuantía de balance, que se viene por tabla, no va a cambiar nada. Pero el término secundario, o que aporta, ese sí hay que determinarlo. Ya depende si va a estar fluyendo o no. Uno por lo regular siempre parte asumiendo que fluye. ¿Ya? En ese caso, si se fijan, simplemente es sumarle el acero a compresión y dividirlo por la sección. ¿Ya? De acá, la expresión de acá, si se fijan, simplemente utilicé la parte de aquí abajo del acero en que está fluyendo, ¿ya? Como que no interesó mucho si arriba fluía o no, ¿ya? Sin embargo, si esta misma ecuación yo le digo que tanto los de abajo como los de arriba fluyen, obviamente, bueno, habría que dibujar el grafiquito y meterle número, ¿cierto? Que esta valga los 0,0021 y aquí también. Esta misma expresión, si se sabe que el ES' está fluyendo, le quiero anotar, no, si quieren no lo anoten, en la literatura va a aparecer de esta manera, como una cuantía de fluencia mínima, que es lo mismo que está anotado ahí, ¿ya? Que el ρ de balance más el ρ', ¿ya? Me interesa como que se fijen en esto, ¿ya? Entonces lo que dice esta cuantía básicamente es que la cuantía de nuestro problema, si es mayor o igual a esta cuantía, esto quiere decir que está todo fluyendo, el AS y el AS' fluyen. ¿Ya? Entonces esto es lo que te quiere decir como es un refuerzo mínimo que tú debieses colocar para que ambos elementos fluyan. ¿Ya? Y si no fluye, entramos al caso de allá que hay que ajustarlo con esta pequeña, que es un paso más, ¿no? Al final. ¿Ya? Pero las mismas ecuaciones, si entienden, se van manteniendo. ¿Ya? ¿Ya? Y de acá, si continuamos, por ejemplo, aquí cuando, si bien yo anoté las ecuaciones, pero en este caso, al no saber que esto está fluyendo, yo ya no conozco cuánto vale el C, ¿cierto? Y tampoco voy a conocer cuánto vale esto, entonces al final tengo como dos incógnitas en una ecuación. Entonces uno lo que tiene que hacer es un sistema de ecuaciones, voy a anotar acá, anotar cómo va a borrar. Sí. Vamos aquí en foto, ¿lo que prefieren?